Ahora pasamos, que estamos cortos de tiempo, a la presentación de Alfonso Montoya Estal. Alfonso está en representación de Perú, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster LLM de Yale University, es profesor de Derecho Societario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente es socio de Rodrigo, Elías y Medrano Abogados, en Lima, donde asesora empresas en aspectos societarios y contractuales, y también es miembro de la Comisión Reformadora de la Ley General de Sociedades creada por el Ministerio de Justicia de Perú. Muchas gracias, Alfonso. Contamos con tu presentación. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Centro de Estudios Societarios en Latinoamérica y a las instituciones auspiciadoras de este evento por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunas ideas sobre la constitución de sociedades en el Perú. En el Perú encontramos dos procesos de constitución de sociedades. En primer lugar, tenemos una forma que llamaremos tradicional de constituir una sociedad, que está prevista en la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades, como su nombre lo indica, tiene una vocación de generalidad, ¿no? Busca regular 7 tipos societarios de una forma integral. Los dos principales tipos societarios regulados por la Ley General de Sociedades son la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Estas dos formas societarias representan, yo diría que más del 99% de las sociedades que se constituyen en el Perú. Adicionalmente, la Ley General de Sociedades, al igual que en muchos países latinoamericanos, regula también algunas otras formas societarias que ya han caído en desuso, ¿no? Que tienen una significación un poco más histórica que actual, como la sociedad en comandita, la sociedad colectiva, ¿no? En fin, formas que incluso tienen responsabilidad ilimitada o una responsabilidad mixta, que ya no es la forma de hacer negocios en el mundo moderno, ¿no? El procedimiento de constitución previsto en la Ley General de Sociedades no es muy distinto al procedimiento tradicional que encontramos, creo, a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Se basa en la suscripción de un pacto social, de un contrato social entre un número de socios fundadores, que no puede ser menos de 2 socios, y este contrato social, que se inicia como un documento privado, debe ser formalizado ante un notario público, ¿no? Ante un fedatario público, en una escritura pública. O sea, este paso es el paso tradicional fundamental para tener la formalidad necesaria para poder acceder al registro público. El notario público envía una copia de esta escritura pública que formaliza el pacto social, y la inscripción de esta copia en el registro público es la que determina el nacimiento de una persona jurídica. Una palabra, esa es la forma tradicional de constituir sociedades, y seguramente no les he dicho nada que no sea, que les suene extraño, ¿no? Es lo más común, la forma tradicional común a lo largo de toda Latinoamérica. Y junto a esta forma tradicional tenemos hace algunos años un proceso de constitución novedoso, previsto para una forma especial de sociedad que no está regulada en la Ley General de Sociedades, que es la sociedad por acciones cerradas simplificada, ¿no? Es la versión peruana de la sociedad simplificada. Estas la llamamos a llamar sociedad simplificada porque tiene un nombre muy largo. Esta sociedad simplificada fue introducida en el ordenamiento legal peruano en el año 2018 a través de una norma especial aprobada por un decreto legislativo, el decreto legislativo 1409, y con la finalidad de promover la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Un poco en la corriente latinoamericana de la que ya han hablado Pedro y Zoila. En el Perú también hace pocos años se ha regulado la sociedad simplificada. Y en línea con la regulación de la sociedad simplificada colombiana, ¿no? Que es la regulación pionera de esta materia en Latinoamérica, y también en línea con la ley modelo sobre sociedad de acciones simplificadas de la OEA, que como indicó Pedro, está también muy inspirada en la regulación de la SAS colombiana.
El decreto legislativo 1409 establece que la constitución de la sociedad simplificada en el Perú se va a realizar a través de un documento privado, ¿no? Ya no va a ser necesaria la formalización notarial. El documento privado va a dar mérito suficiente a la inscripción de esta sociedad simplificada como una persona jurídica en los registros correspondientes. Entonces, ese es un avance en la simplificación, avance que ciertamente fue muy debatido, muy resistido por el gremio de notarios. Pero ¿no? El gremio de notarios consideraba que este tipo de constitución iba a afectar la seguridad jurídica. Además de esta simplificación en el proceso de constitución al obviar la formalización notarial, también la SAS, la Sociedad Simplificada Peruana, contempla el uso de plataformas digitales para la constitución de la sociedad y el uso de firmas electrónicas, ¿no? Esto simplifica mucho los procesos porque, bueno, se basa, al igual que en otras jurisdicciones, en estatutos estandarizados, esto reduce los plazos y en 48 o 72 horas se puede tener una sociedad simplificada inscrita. Esto además reduce mucho los costos, ¿no? Las tasas por emplear estos sistemas son bastante más reducidas y sobre todo se evita el costo de la intermediación de un notario, ¿no? En resumen, entonces, en el Perú actualmente coexisten dos procedimientos para la constitución de sociedades, ¿no? Uno que es el que hemos llamado tradicional, regulado en la Ley General de Sociedades, y que aplica a todas las formas societarias que están reguladas en esta ley, en la Ley General de Sociedades. Este procedimiento conlleva la intervención necesaria, imprescindible de un notario, formalizando la escritura pública, en escritura pública el pacto social antes de la inscripción registral. El segundo procedimiento que coexiste con este primero es el previsto exclusivamente para la sociedad simplificada, que se basa en un acuerdo de voluntades privado que se suscribe con firmas electrónicas o digitales y que se gestiona a través de una plataforma digital, ¿no? Este procedimiento es relativamente reciente porque el decreto legislativo 1409 que crea esta forma societaria simplificada entró en vigencia en el año 2019 con su reglamentación, ¿no? El decreto fue promulgado en el 2018, pero entró en vigencia en el año 2019, año en el que fue reglamentado. Entonces, ¿cómo se da la coexistencia en la actualidad de estos dos formas de constituir sociedades? Lamentablemente, en la práctica, la constitución de sociedades simplificadas es muy limitada en el Perú. Y no tenemos una historia de éxito como la que nos ha comentado Pedro respecto de Uruguay, bueno, la antigua historia de éxito de Colombia, o la que sé que existen otras jurisdicciones, como la chilena, sino que no hay un uso muy frecuente de la sociedad simplificada. Y esto no se debe de ninguna forma a la constitución, al procedimiento de constitución de la sociedad simplificada, ¿no? Sino se debe, yo creo, a fallas estructurales en cómo se ha previsto la sociedad simplificada. La sociedad simplificada, por ejemplo, tiene limitaciones como solamente puede ser, los socios solo pueden ser personas naturales, individuos, ¿no? Yo creo que eso es una limitación, primero que no tiene ninguna justificación, no sirve a ningún propósito. Y segundo, claramente es un desincentivo para el uso de esta forma societaria, ¿no? Tampoco ha incluido, digamos, formas de flexibilizar a la sociedad, como podría ser la inclusión de objetos sociales indeterminados, ¿no? O la posibilidad de que la sociedad sea constituida en forma unipersonal, que no se requiera una pluralidad de socios para constituir, ¿no? Que son temas resueltos hace mucho tiempo por la legislación, por ejemplo, colombiana, ¿no? Lamentablemente estos elementos de rigidez creo que hacen que la forma simplificada en el Perú no haya tenido la acogida que se esperaba. Entonces, eso determina que estos dos procesos de constitución coexistan, pero que no haya una gran experiencia ni cifras muy alentadoras respecto del uso de la sociedad simplificada.
termino esta breve exposición con mi impresión de cómo debería el legislador en el Perú tratar este tema, ¿no? Yo siempre he sostenido en aulas y en artículos académicos que que está bien que coexistan en el ordenamiento peruano estas dos formas de constitución, pero deberían ser formas de constitución generales, aplicables a todas las formas societarias, con independencia de que estén reguladas en la Ley General de Sociedades o en la Ley de la Sociedad Simplificada. Yo creo que debería ser una opción del usuario emplear la plataforma electrónica, las firmas digitales y constituir una sociedad a través de estos sistemas modernos telemáticos, o si opta por ir donde un notario y seguir por el esquema tradicional, no debería haber ningún problema, ¿no? Debería ser ambas opciones abiertas para el usuario. ¿Qué pasaría, creo, en la práctica? Que las constituciones sencillas de sociedades que no tienen realmente una estructura compleja de socios detrás de ella, como por ejemplo la subsidiaria de una sociedad, la constitución de una empresa subsidiaria, seguramente se realizaría a través de una plataforma digital. Mientras que en los casos en los que existan socios reales que negocian un pacto social y un estatuto complejo con muchos acuerdos particulares, ¿no?, propios del especial negocio que están planeando con esa sociedad, en esos casos más complejos es probable que recurran a la constitución que hemos llamado tradicional, ¿no?, al proceso de constitución que pasa por una formalización notarial, una escritura pública, ¿no? Entonces creo, esa es personalmente la impresión que yo creo debería tomar el ordenamiento peruano en cuanto a la constitución de sociedades. Y ni qué decirlo, deberíamos ver la forma de flexibilizar la sociedad simplificada para lograr su uso extendido, como sí se ha logrado en muchas otras jurisdicciones en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Esa es mi exposición. Quedo a disposición de las preguntas que hay. Muchas gracias, Alfonso. Una pregunta corta, nada más porque el tiempo nos apremia. Mencionaste la oposición de los notarios, los escribanos. ¿En qué consistió? Bueno, fue una oposición muy formal. Hubo un gran debate público, usaron muchos medios públicos para oponerse a la constitución de una sociedad que no pase por ellos, en otras palabras, ¿no? Se basaban formalmente en dos argumentos. Uno era la falta de seguridad jurídica en estos tiempos de lavado de dinero, etcétera. Y también en un tema formal, porque como dije, la SAS es introducida en el Perú por un decreto legislativo, es decir, una norma con rango legal expedida por el Poder Ejecutivo en función de una delegación del Congreso de la República, ¿no? Entonces, había una discusión sobre los alcances de la delegación, si permitía o no permitía algunos aspectos de la SAS. Pero para no entrar en aspectos formales, claramente los notarios son un grupo de interés acá, ¿no? Prefieren que las cosas se hagan tradicionalmente y que pasen por ellos de alguna manera. Y la oposición llegó incluso a gestarse a través de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Los notarios plantearon una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1409, que fue resuelta hace ya 2 años y medio aproximadamente por el Tribunal Constitucional, que dispuso que la norma era constitucional, no acogió la pretensión de los notarios. Es una historia que no deja de ser anecdótica e interesante. Muchas gracias, sí, una historia se repite en muchos países de la región. Bueno.